Bien, tenemos por aquí este ejercicio que nos pide calcular tangente de 135 grados sin calculadora. La idea es aplicar identidades trigonométricas para suma de ángulos. Tenemos dos caminos. Podríamos utilizar la suma de ángulos para la tangente o escribir la tangente en términos de seno y coseno, también con suma de ángulos. ¿Por qué con suma de ángulos? Porque 135 se puede escribir como la suma de dos ángulos notables. Recordemos que los ángulos notables serán 0, 30, 45, 60, 90 y todas sus contrapartes en los cuadrantes 2, 3 y 4. Entonces es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque yo tangente lo podría escribir tangente de 135 lo podría escribir como tangente de 90 más 45. Y aquí tendría la suma de dos ángulos notables. Y aquí podría aplicar la identidad trigonométrica para tangente de la suma de dos ángulos, que sería igual a, ojo aquí, la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo. Si ya se dieron cuenta, esto no se puede resolver, sobre 1 menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. ¿Por qué no se puede resolver? Porque tangente de 90 es indeterminada. Si recuerdan, por circunferencia unitaria es muy sencillo demostrar que tangente de 90 es indeterminada. Entonces aquí en un break vamos a recordar un poco la circunferencia unitaria. Vamos a recordar que esto tiene 1, 1, menos 1, menos 1. Y si yo marco cualquier ángulo, yo quiero marcar, por ejemplo, aquí este ángulo. Recordemos que esto nos va a quedar con un componente en X y un componente en Y. Entonces, si bien recuerdan, el componente en X corresponde al coseno y el componente en Y corresponde al seno. Sí. Recuerden que en otros videos veíamos que Y es igual a seno del ángulo, a seno de teta, y esta X era igual a ¿quién? A coseno del ángulo, o sea, coseno de teta. Como tangente, recuerden, es igual a cateto opuesto sobre adyacente, o sea, me quedaría Y sobre X. Recordemos que en este punto que estoy marcando acá alcanzo 90 grados. O sea, si yo corro esta línea hasta acá, el componente en Y va a valer 1. Pero el componente en X, al estar sobre el eje Y, componente en X va a valer 0. O sea, esto me va a dar indeterminación. Bien, entonces por aquí no es. Por aquí no es el camino. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es irnos por el segundo camino. ¿Cuál sería el segundo camino? Bueno, el segundo camino sería escribir esta tangente en términos de seno y coseno. O sea, la podría escribir como seno de 90 más 45 sobre coseno de 90 más 45. Recuerden que tangente es igual a seno sobre coseno del mismo ángulo. Aquí hay una identidad trigonométrica para la suma de ángulos en seno. Eso queda seno del primer ángulo multiplicado por coseno del segundo ángulo, que sería 45, más seno del segundo ángulo que se está sumando por coseno del primer ángulo, dividido entre, aquí hay una identidad trigonométrica para la suma de ángulos en coseno. Esa identidad dice, coseno de la suma de ángulos de dos ángulos será igual a coseno del primer ángulo multiplicado por coseno del segundo ángulo que se está sumando, que sería 45, y a todo esto se le resta seno del primer ángulo y se multiplica por el seno del segundo ángulo. Recordemos
que seno de 45 y coseno de 45 son bastante sencillos de calcular. Para calcularlos hay que hacer algo muy básico y es dibujar un triángulo rectángulo isósceles. O sea, vamos a tener dos ángulos iguales. Entonces, al ser rectángulo con dos ángulos iguales, nosotros vamos a tener 45 grados por acá. El rectángulo tenemos 90, o sea que por aquí tenemos 45. Este triángulo rectángulo es mejor dibujarlo dentro de la circunferencia unitaria. ¿Ya? De tal manera que la hipotenusa nos dé 1. Como es un triángulo isósceles, sus lados son iguales. Llamemos a cada lado iguales. Al ser un triángulo rectángulo, nosotros perfectamente podemos decir que cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a hipotenusa cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Esto por teorema de Pitágoras, o sea, nos queda que 2 cateto al cuadrado es igual a 1. ¿Cómo hago yo para quitar esa raíz cuadrada de ahí? Pues saco raíz a ambos lados. Sí, saco raíz a ambos lados. O bueno, aquí perfectamente podría ser a cuadrado es igual a 1 partido entre 2. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Esto me quedaría que saco raíz acá, saco raíz acá. Me quedaría que a es igual a raíz de 1/2. ¿Esto a qué es igual? A raíz de 1, pues 1. Y raíz de 2 me quedaría, como no es exacta, queda raíz de 2. Esto como tal no se deja así, habría que racionalizar. Multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2, de tal manera que quitemos esa raíz de la parte de abajo. 1 por raíz de 2 me quedaría raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 pues me quedaría 2. ¿Qué gano con esto? Recuerden que seno, por ejemplo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, esto me quedaría a vale raíz de 2 sobre 2. Y obviamente aquí esto también va a valer raíz de 2 sobre 2. Entonces seno sería igual a cateto opuesto raíz de 2 sobre 2 dividido entre la hipotenusa, que haría 1. Entonces seno de 45 es igual opuesto sobre hipotenusa. O sea, me queda raíz de 2 sobre 2. Entonces seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Entonces bastante sencillo. Ya con eso, recordemos, esta sí se la saben. Seno de 90 es 1. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Pero coseno de 90 es 0. Eso lo expliqué en la parte anterior. Coseno de 90 es 0. Aquí ya ni siquiera habría que calcular esto, pero vamos a colocar aquí que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Seno de 90 es 1. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Permítanme y borro esto de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que tangente de 135 es igual a... Esto me daría 1 por raíz de 2 sobre 2. Entonces me quedaría raíz de 2 sobre 2. Aquí esto no lo sumo porque esto me daría 0 por raíz de 2 sobre 2. Esto daría 0. Dividido, aquí me da 0 por raíz de 2 sobre 2. Tampoco lo tengo en cuenta. Me quedaría menos 1 por raíz de 2 sobre 2. O sea, me quedaría menos raíz de 2 sobre 2. Arriba y abajo tengo lo mismo. Me quedaría 1. Pero me queda positivo sobre negativo. Me quedaría negativo. O sea, quiere decir que tangente de 135 es menos 1. Lo pueden comprobar en la calculadora.